Muy buenas noches, Dios le bendiga. Nuevamente agradecidos con el Señor por permitirnos que estemos acá reunidos y que podamos también compartir, ¿no?, la palabra del Señor para que a través de la palabra seamos bendecidos, podamos seguir adelante viviendo con la vida que el Señor nos ha regalado. Un abrazo, saludos para todos, ¿no? Así que vamos a escuchar lo que el Señor ha preparado esta noche para nosotros. Voy a invitarle que abramos nuestras Biblias, ¿no? La carta a los Filipenses, capítulo número 3, versículo 4 al 8 voy a leer. Y dice así la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento pidiendo al Señor que Dios bendiga y que Dios guíe, ¿no?, en esta noche, que podamos entender también el propósito del mensaje de esta noche. Maravilloso Dios, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por un día más de vida. Muchas gracias por esta noche, Dios, que nos permite escuchar este mensaje, mi Dios, y que a través de él, Padre, podamos, Señor, ser bendecidos. Dios mío, Señor, háblanos a nuestro corazón y que nuestro entendimiento pueda, Señor, comprender, mi Dios amado, el propósito por el cual, Señor, tú nos das esta palabra, Señor. Oramos, Dios, para que sean abiertos nuestros oídos, Señor, y el entendimiento de nuestra mente pueda recibir, captar, Señor, el propósito, mi Dios amado. Muchas gracias, Señor. E invitamos que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, Señor, en esta noche y el que guíe a cada uno de nosotros para comprenderlo. En el nombre de Jesús, amado Dios, oramos. Amén y amén. Bien, hoy quiero compartir esta noche la palabra del Señor con el tema, ¿no?, dejando todo por Dios. Este tema muy llamativo, ¿no? Y es también muy importante que tomemos en cuenta nosotros este propósito, ¿no?, por el cual Dios nos da esta palabra. Cuando una persona no conoce a Dios, ¿no?, y tampoco conoce la palabra del Señor, quiere decir que vive una vida sin tomar en cuenta, ¿no?, al Señor, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque normalmente o naturalmente vive conforme a su pensamiento y conforme de repente a sus intenciones, ¿no?, que tiene, o sus deseos, o sus metas, o sus proyectos, ¿no?, o cualquiera que sean sus aspiraciones, ¿no? Obviamente porque es una persona natural, ¿no? De repente que tiene mucha iniciativa, ¿no? Tiene mucho optimismo, ¿no? Y tiene de repente que se llama o hace muchos esfuerzos para lograr y conseguir todas aquellas cosas, ¿no?, que se ha propuesto. Pero cuando ya uno conoce al Señor, cuando uno ya entra, ¿no?, a vivir la vida cristiana, ¿no? O perdón, o entra a vivir la vida que le agrada a Dios, pues tiene que tomar ciertos aspectos, ya hay que ir cambiando cierta forma y cierta manera y ciertas situaciones, ¿no? Y ciertos conceptos, ¿no? Y ir dejando ya atrás ya esa vida vieja, ¿no? Ya dejando atrás ya todas aquellas cosas que para antes o para nosotros antes de haberlo conocido al Señor era como de estima, como preciosa, como buena, ¿no? O como de repente lo mayor o el mayor alcance que hubiésemos hecho en nuestra vida, ¿no? Al final y al cabo, un día vamos a tener que presentarnos delante del Señor, ¿no?, para dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho, ¿no?
Y de repente, si no hemos hecho lo bueno delante de Dios o no hemos cambiado, ¿no? Ciertas costumbres, ¿no? O ciertas actitudes negativas o malas de nuestra vida, entonces no vamos a poder entrar, ¿no? Al reino de los cielos. Y tampoco vamos a recibir, ¿no? Como herencia la vida eterna que Dios nos regala. Entonces, por eso es que de ahí viene, ¿no? La idea o el pensamiento, ¿no? Con respecto a esta palabra, perdón, a este tema, ¿no? De dejarlo todo por Dios, ¿no? Cuando me refiero a dejarlo todo por Dios es obviamente tomando en cuenta, ¿verdad? Esas costumbres, ¿no? Antiguas, ¿no? O esa antigua manera de vivir que teníamos, obviamente, para empezar una nueva, ¿no? Para empezar, o tener, mejor dicho, un nuevo comienzo, ¿no? O una, un nuevo propósito de vida por el cual el Señor nos ha llamado para que vivamos conforme a la justicia, a la verdad, ¿no? Y a la santidad de su palabra. Entonces, cuando ya venimos al conocimiento del Señor y lo recibimos y lo aceptamos al Señor y conocemos la palabra de Dios, entonces todo tiene que comenzar a cambiar. Tiene que comenzar a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de vivir, ¿no? Tiene que ir, obviamente, entrando en un proceso que a través del Espíritu Santo, con la ayuda de Él, ¿no? Y obviamente, ¿no? El esfuerzo de nosotros, entonces va a ir cambiando ciertas y muchas cosas en nuestra vida. De ahí es que viene esta idea, ¿no? Viene este tema, ¿no? De dejarlo todo por Dios. O sea, yo me pongo a pensar, hermano, y le transmito esto, que vale la pena, ¿no? Dejarlo todo por Dios, porque al fin y al cabo, ¿no? El día que tengamos ese encuentro con el Señor, cuando el Señor venga o cuando partamos de esta tierra, vamos a tener que estar frente al Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? En esta vida, ¿no? O de cómo hemos vivido y de cómo hemos transitado en esta vida que solamente es un camino transitorio, ¿no? Que estamos yendo hacia la eternidad con el Señor. Entonces, el camino que Dios nos ofrece es un camino de paz, de felicidad, de alegría, ¿no? Que Dios quiere darle también al mundo entero, ¿no? Que Dios en todo caso le ofrece al mundo entero, ¿no? Simplemente por el hecho de que Dios es en su amor y en su misericordia, ¿no? Optó por esta gracia de regalarnos la salvación a nosotros, ¿verdad? Que no merecíamos y no teníamos entrada a ella con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad. Simplemente es por el regalo de Dios, por la bendición de Dios que podemos hacerlo. Entonces de ahí es que viene para mí, ¿no? Cuando leí este pasaje, pude comprender, ¿no? Que este hombre que escribe, el apóstol Pablo, ¿no? Está haciendo, una forma de cómo alentar a la iglesia, ¿no? Y obviamente de cómo, hacerles a ellos, tomar en cuenta, ¿verdad? Cómo él, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, habiendo ¿no? sido un contrario de la fe, si quiere llamarlo así, ¿no? Viene desde un momento que tiene un encuentro con el Señor, viene ¿no? a cambiar ciertos paradigmas ¿no? De su vida y comienza ¿no? a entender los propósitos de Dios por el cual el Señor lo había rescatado, lo había tomado o lo había llamado ¿no? al ministerio. Entonces, de ahí es que viene, ¿no? Para mí viene este pensamiento de que vale la pena dejarlo todo por Dios, de que vale la pena, hermano, dejar la cultura, la tradición, la costumbre, ¿no? La religión, ¿no? Si quiere llamarlo así, para poder tener un encuentro verdadero con el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que dejar? Si vale el término, ¿qué es lo primero que tengo yo que dejar entonces para seguirlo al Señor? ¿No? Y tomar en cuenta de que Dios me está también llamando, ¿no? Y me está regalando esta salvación y no quiere que yo me pierda y quiere que yo esté un día con Él para siempre, es dejar primero la vida antigua. Porque acá en esta carta que hemos leído, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? En el verso 5, mire, y en el verso 6, él dice,
circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice, hebreos de hebreos, dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, está mostrando, ¿no?, una cualidad, una característica, ¿no?, de parte de la vida antigua de él, ¿no? Obviamente lo que él tenía era una vida, de repente, antes de conocer a Cristo, a qué aferrarse, ¿no? Porque dice que era fariseo, que guardaba la ley, ¿no? Que venía de una familia, ¿no? De un linaje que venía, ¿no? Obviamente de las 12 tribus de Israel, de una de las 12 tribus de Israel. Entonces como que había un orgullo, ¿no? Un orgullo y obviamente a ello la costumbre, ¿no? Y también la ley, ¿no? Entonces, hay cosas que de repente nosotros cuando hemos venido al encuentro con el Señor y nos hemos encontrado con el Señor, todavía como que tenemos estimas de esas cosas antiguas, ¿verdad? O sea, me refiero a que ya tiene una nueva vida en Cristo y todavía sigue haciendo cosas del pasado todavía, de la vida antigua todavía, ¿no? De la vida que en un momento o en algún tiempo atrás de repente no, nos tenía confundidos, esclavizados y condenados también, ¿verdad?, a un sufrimiento. Pero ese encuentro con el Señor hizo que cambie, ¿no?, el pensamiento, la actitud del corazón de este hombre, ¿no? Y comience él a desafiarse a vivir una vida, ¿no?, conforme a los propósitos de Dios, conforme obviamente a lo que Dios lo había llamado, ¿no?, para ser un mensajero del Señor, de parte del Señor, ¿verdad?, para los gentiles. Entonces, de ahí es que viene, ¿no?, para el apóstol Pablo, ¿no?, ese deseo de dejarse cambiar, dejarse transformar con el Señor, ¿no? Algo que quiero que usted lo entienda mejor es cuando dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces va a haber un cambio, va a producir un cambio en nosotros, va a salir de nosotros ese deseo de conocerlo más al Señor, de buscarlo más al Señor y obviamente no poder comprender, ¿no?, a cabalidad, digamos, cuál es el propósito principal por el cual el Señor me ha llamado. Y uno de los propósitos principales, ¿no?, por el cual Dios nos ha llamado, o nos ha rescatado, si quiere llamarlo, o quiere que dejemos la vida antigua, es para que un día estemos para siempre con Él. Ese es el propósito, ¿no? Pero no vamos a poder llegar, ¿no ves?, a esa promesa de estar para siempre con el Señor si no dejamos la vida antigua, si todavía seguimos, ¿verdad?, caminando la vida cristiana todavía con cosas del pasado, con cosas de la vida todavía del pasado. Entonces, debemos dejar el viejo hombre. Mire lo que dice la palabra del Señor en la carta que escribe también este mismo apóstol a los Efesios en el capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, habla de una pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos y renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo que estaba aquí explicando, ¿no?, expresando el apóstol con respecto a esa pasada manera de vivir es lo que leímos, ¿verdad?, en el verso 5 y 6, ¿verdad? De que en la pasada vida de él, ¿no ves?, tenía como que ese orgullo de ser hijo de uno o descendiente de las tribus de Israel, ¿no?, que ya era un fariseo, que era un doctor de la ley, que guardaba la ley, que estaba en contra de la fe y en contra del nombre del Señor, pero cuando tiene un encuentro con el Señor, de ahí viene un cambio, ¿verdad?, radical en la vida de este hombre, y comienza él a comprender y entender para qué el Señor lo había llamado. Entonces, ¿cómo aplicamos esto que está enseñando el apóstol Pablo? ¿No? Que también nosotros también, ¿no?, en este tiempo también debemos despojarnos, si quiero llamarlo así, de esa vieja manera de vivir, abandonar
¿no? De nuestra antigua, ¿no? manera de vivir y aprender a tener una nueva vida en Dios. O sea, aprender lo que el Señor quiere para nosotros, cómo el Señor nos quiere conducir también. En todo caso, cómo debemos conducirnos nosotros, ¿verdad? En otras palabras, lo que está diciendo es que debemos dejar esos deseos engañosos que antes teníamos, ¿no? O a esa tradición antigua a la cual estábamos acostumbrados, aferrados a hacer. Por eso es que viene de ahí esta escritura, ¿no? Que nuestro corazón o nuestra antigua manera de vivir, ¿no? O nuestra naturaleza antigua está corrompida, ¿no? Corrompido con esos deseos, ¿no? Que antes teníamos y obviamente del mundo, ¿no? Al cual debemos de dejar, ¿no? Abandonarlo y dejar que bueno, lamentablemente el que no quiere acercarse a Dios, el que no quiere buscar esta nueva vida que nos está ofreciendo el Señor, ¿no? Porque es una nueva vida, esta nueva vida es mejor, ¿no? La vida nueva es más grande y es bendecida cuando entramos, ¿no? A comprender, ¿no? Y a andar conforme a lo que el Señor quiere. De ahí viene, hermano, este pensamiento, ¿no? Que el apóstol escribe en esta carta, dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, ¿no? Que se quite, que lo dejemos, que renunciemos, ¿no? A todo lo malo, ¿no? A todo lo que antes de repente para nosotros lo teníamos como bien, ¿no? Por eso ahí en Primera de Pedro, también que escribe, también este apóstol, también Pedro escribe a la iglesia diciendo, en el 1.18 de Pedro dice, de Primera de Pedro, sabiendo que fuiste, y dice, rescatado, dice, de vuestra vana, dice, ¿no? Acá habla ya de vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el verso 20 dice, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Acá nos muestra, ¿no? Tanto en Efesios como en Pedro, ¿no? Un deseo y una orden también, si quiere llamarlo, ¿no? De parte de Dios para nosotros de dejar, ¿no? La vida antigua, la vida pasada, ¿no? La vida pasada solamente nos va a traer recuerdos, ¿verdad? Dolorosos, tristes y de repente algunos buenos que hemos tenido por ahí, pero sin ningún fundamento, sin ningún futuro de proyecto de vida, ¿no? Para estar con el Señor. Entonces, dejarlo, despojarse, ¿no? Abandonarlo, ¿no? Es lo que está diciendo el Señor acá en Pedro, ¿no? Que hemos recibido ya, ¿no? Perdón, que habíamos recibido de parte del mundo, ¿no? De la tradición, ¿no? Una antigua procedencia, ¿no? O una antigua naturaleza mala, ¿no? Ese hombre o ese viejo hombre, ¿no? Que estaba conforme, ¿no? A los pensamientos del mundo. Por eso ahora, ¿no? El creyente o el nuevo creyente, ¿no? O el que está caminando con el Señor, ¿no? Tiene que tomar en cuenta, ¿no? Esta nueva naturaleza, vivir conforme a la naturaleza de Dios, conforme a los propósitos de Dios, conforme a lo que Dios quiere que ande, que viva, ¿no? Conforme, ¿no? A la palabra y conforme, ¿no? A lo que el Señor nos está diciendo. Entonces dejemos, ¿no? Nuestra antigua vida, quiere decir, dejemos, ¿no? Nuestras antiguas prácticas que practicábamos en el pasado. Si había pecado, ¿no? Si había prácticas, ¿no? Con intenciones malas, hay que abandonarla, hay que dejarla y caminar conforme, ¿no? El Señor nos manda. Por eso el verso 8 dice Noé, que hemos leído de este pasaje, ¿no? Y dice, y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdidas. O sea, como que ya no tienen un valor ya, ¿no? No hay un valor ya en la persona del apóstol Pablo,
y estimo también, dice Noé, y estimo, dice, ¿no? Que ya eso no tiene un fundamento para mi vida. No es más, ni quiero ya recordarme ya, ¿no? Ni quiero que eso sea para mí como un orgullo, sino lo voy a tomar como pérdida, dice. O sea, como que he perdido el tiempo, ¿no? Porque más abajo, ¿no? Si usted lee el versículo 10 que no hemos leído, dice, ¿no? Para que yo le conozca al Señor, dice, y poder, dice, comprender, ¿no? Comprender su resurrección y su padecimiento, ¿no? Dejándolo todo por amor, ¿no? Por servirle a Dios. Ahí viene, ¿no? Esta idea de dejarlo todo por el Señor, vale la pena dejarlo todo el Señor y caminar, ¿no? Hacia el futuro de la eternidad con el Señor. Lo segundo, ¿no? Ese dejando todo por Dios es, si dejo la antigua vida, entonces voy a entrar en un proceso de transformación por Dios o de Cristo o a través del Espíritu Santo. En Romanos el capítulo 12, el versículo 2 dice que no nos conformemos, dice. O sea, habla de salir, ¿verdad? De esas costumbres, habla de salir de esa tradición, habla de salir de repente de esas prácticas antiguas, pasadas, malas, de pecados que teníamos, dice, ¿no? Con respecto, ¿no? A este siglo, dice, o a este tiempo, ¿no? Y dice, si no transformados por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? No, la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos una vida conforme a su propósito. O sea que tratemos de alinear nuestra vida, digamos, a lo que dice Dios en su palabra. Muchas veces salimos de este orden o salimos de esta línea nosotros, ¿verdad? Y hacemos cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, mire, acá mismo en esta carta, en el versículo 12, ¿no? Él dice así, mire, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo, dice. O sea, él tenía en su mente ese de seguir, dice, no, sino que prosigo, dice, ¿no? Para ver si logro, dice, asir o agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. ¿No? Y en el verso 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, habla nuevamente, ¿verdad? De la pasada manera de vivir, de esas prácticas antiguas, dice, y extendiéndome, dice, a lo que está adelante. O sea, su pensamiento era llegar, ¿verdad?, hasta el final, ¿no? Y el verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la segunda cosa es dejarnos transformar por el Señor. En otras palabras, Dios nos invita a que nos transformemos, que nuestra mente sea renovada y que ya no pensemos ya más como carnales, sino como espirituales. O sea, ya no pensemos más como pensamientos, ¿verdad?, de pecado, pensamientos de mal, pensamientos de cosas del antiguo hombre, ¿no? Del antiguo Germán, del antiguo usted, ¿no? Que pensaba acuerdo a su necesidad, a sus propósitos, a sus deseos, ¿no? Y a sus pretensiones. Dejarlo todo por amor de Dios. Dejarlo todo, ¿no? Por conocerlo más a Dios, por avanzar, ¿no? Dentro de esa renovación, ¿no? De comprender y entender, ¿no? Por qué el Señor nos ama tanto, ¿no? Y buscarlo a Él y entregar con todo nuestro corazón, nuestra vida y nuestro ser. Recibirlo, ¿no? Y decirle, Señor, yo quiero ser transformado por tu Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo de Dios pueda seguir transformando nuestra vida, quitando esos malos pensamientos, quitando esas cosas malas de nuestro corazón, ¿verdad? Y para que podamos nosotros poder, como dice acá el apóstol Pablo, llegar, ¿no ves?, hacia la meta, llegar hasta el último, ¿no? O sea, vencer, ser coronado por Dios allá al final que diga el Señor, bien, buen siervo fuiste, no, entra en el gozo de tu Señor. Sé parte de esta vida eterna que yo te estoy regalando.
En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca, dice, mire, si confesamos con nuestra boca, dice que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una transformación, va a haber una transformación de todo, va a haber, ¿no? Nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender y entender, ¿no? Para qué el Señor nos llamó. ¿No? Sea cual sea la voluntad de Dios, para usted, para mí, tenemos que aceptarla, ¿no? Ahí mismo en el libro de Romanos, mire capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, dice, para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, dice. O sea, andemos en nueva vida, o sea, la nueva vida que sea, ¿no? La que Dios quiere para nosotros a través de esa transformación de vida de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. Lo tercero que también es muy importante tomar en cuenta es esto. Mire, el mundo no se hace nuestro enemigo. No quiero que ignoremos que vivimos en un mundo, ¿verdad? En un mundo donde hay de todo, ¿verdad? Pero desde el momento que aceptamos a Cristo, desde el momento que tomamos la decisión de seguirle al Señor, ya el mundo se hace nuestro enemigo ya. ¿Por qué se hace nuestro enemigo el mundo de nosotros? Porque nos ve como a raros, ¿verdad? Porque hacemos cosas no diferentes a ellos, ¿verdad? Y no hacemos lo mismo que ellos hacen. Y muchas veces, ¿verdad? Como que hacen una comparación, ¿verdad? O al revés o viceversa, ¿verdad? Y eso tiene que ver con este aspecto, mire, que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, dice. O sea, en el sentido de qué? De estar pendiente, ¿verdad? De velar, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si el mundo es nuestro enemigo, ¿verdad? Obviamente, por ende, no, el diablo se convierte también en nuestro enemigo. ¿Por qué? Pues él no quiere que la palabra de Dios, ¿no? O que nosotros caminemos la vida cristiana. Es nuestro enemigo principal. El enemigo siempre va a tratar de desanimarnos, de buscar la forma de cómo yo no continúe la vida cristiana, ¿no? Sabe incluso cuáles deseos tenía yo y por ahí va a buscar la forma de cómo atacarme o de cómo tentarme, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener la prudencia, el cuidado, la sabiduría de Dios y obviamente más que todo, ¿verdad? El cuidado de tener una relación y una comunión con Dios. ¿Para qué? Para estar firmes en ese momento cuando vengan las tentaciones y cuando vengan las luchas o las inclinaciones o los deseos malos para nuestra vida. De ahí es que viene, ¿no? Este pensamiento, ¿no? De que debemos hacernos enemigos del mundo. No estoy diciendo que no se relacione, ¿verdad? Con sus amistades o con su familia, ¿no? Sino me estoy refiriendo a las cosas que hacen, ¿no? Las cosas que hacen el mundo que está en contra de la palabra del Señor. Obviamente que Dios lo escribe y lo relata en su palabra, no como cosas que no son parte de lo que le agrada a Dios, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y quizás muchas veces vamos a tener, ¿no? Que enfrentar muchas veces a situaciones y posiciones difíciles, ¿verdad? Cuando tenemos un entorno también dentro de la familia, de los amigos, ¿verdad? Que no lo conocen al Señor, entonces hay otros pensamientos, hay otras formas de vida, hay otras formas de cómo ellos, ¿verdad? Hacen naturalmente su vida cotidiana. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? Que no nos hagamos partícipe de esas cosas, ¿no? Como ejemplo así, si ellos beben, yo no tengo que beber. Un ejemplo nomás, ¿no? Que le digo. Entonces, tome en cuenta, ¿no? Conforme a lo que el Señor también le guíe a usted, también le enseñe el Señor o también le muestre para tomar en cuenta, ¿no? Cuáles son las actitudes correctas que debemos tener. Y por último, con respecto a qué, ¿no? Si lo dejo todo por Dios, yo voy a recibir la bendición de Dios.
En el libro de Marcos, mire, ¿no? En el capítulo 10, el versículo 29, ¿no? Si yo lo dejo todo por el Señor, esto es lo que me dice el Señor, mire. Dice, que no reciba 100 veces, dice, perdón, versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto, ¿no? Os digo que no hay ninguno, dice, que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras, dice, por causa de mí, dice, y del evangelio, que no reciba, dice, mire acá la cantidad que dice, 100 veces más, dice, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, dice, con persecuciones, y en el siglo venidero, dice, la vida eterna. O sea, nos habla, ¿no? De un futuro nos habla, cuando de verdad nosotros, ¿verdad? Hemos tomado una actitud nueva, hemos tomado un pensamiento nuevo, queremos hacer las cosas bien y queremos relacionarnos y queremos vivir conforme a la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí son todas hechas nuevas. Hay posibilidad, ¿no? Hay el deseo, hay la intención, ¿no? Y más que todo la actitud en cada uno de nosotros de dejarlo, ¿no? O de dejar las cosas del mundo, ¿no? O dejar las cosas de atrás, del pasado, de la vida vieja, ¿no? Por causa del Señor y obviamente recibir, ¿no? Esa nueva vida, esa nueva naturaleza por la cual Dios nos está mandando, nos está llamando. Apreciados hermanos, no quiero concluir con esto, mire, la vida que conocemos, ¿no? Sin Dios, o la vida que se conoce sin Dios, no vale la pena, ¿no? No vale la pena, pues al final esa vida sin Dios, ¿no? Y sin el temor a Dios lo va a llevar a la muerte, ¿no? No solamente hablo de la muerte física, ¿no? Sino también a la muerte espiritual y por ende la condenación. Pero aquel que cree, que confía, ¿no? Que vive y que se esfuerza por cumplir y hacer las cosas del Señor y darse su lugar, ¿verdad? De vivir la vida que le agrada a Dios, pues va a recibir, ¿no? La bendición, ¿no? La prosperidad y también la vida eterna en su vida, ¿no? En esta y en la otra, ¿no? Debemos entonces renovar nuestro ser y aprender a vivir conforme a lo que Dios ha mandado en su palabra. Dios toma en cuenta, ¿no? Todo lo que nosotros estamos dejando, ¿no? De nuestra vida antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que estamos haciendo el esfuerzo necesario, suficiente, ¿verdad? Para abandonar las cosas del pasado y abocarnos, ¿verdad? A lo que Dios quiere que hagamos. En la justicia de Dios, en el amor de Dios, en la santidad y en la verdad del Señor. Así que le animo con esta palabra, ¿no? Que usted se desafíe, ¿no? De aquí para adelante a tomar en cuenta, ¿no? O más que tomar en cuenta, de repente, detenernos un rato, ¿verdad? Y reflexionar, ¿qué estoy dejando yo para seguirle al Señor? ¿Qué estoy haciendo para agradarle al Señor? ¿No? ¿Qué es lo que de repente estoy haciendo que no le está agradando al Señor? Quizás son algunas preguntas que nos pueden ayudar de cómo mejorar y darnos cuenta, ¿no? Que hay cosas que no hemos dejado todavía por Dios, o que hay cosas que todavía no hemos abandonado y seguimos todavía practicándolas, ¿no? Y por eso es que todavía seguimos como estancados, ¿no? Como frenados, sin avance, ¿no? Sin ver de repente una mejora, ¿no? En la parte o en la área espiritual. De todas maneras, Dios que en esta noche nos ayude a que meditemos, reflexionemos y veamos como vio el apóstol Pablo la oportunidad, ¿verdad? Que a través de ese encuentro con Cristo, ¿no? Tuvo una oportunidad de servirle al Señor y obviamente, ¿verdad? De decidir él seguirlo al Señor. Así que esta palabra que le aliente, le anime, ¿no? Y le dé fuerza para seguir adelante. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo y que el Espíritu Santo del Señor nos haga recuerdo, ¿no? De esta palabra. Mientras allá, después de más de un rato, 1 hora, 2 horas, estemos descansando, no podamos, a través del sueño, Dios nos hable también, nos ministre, todavía nos siga ministrando a través de este mensaje. Padre,
Muchas gracias, Señor. Queremos darle en esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, por este pensamiento, Dios mío, Señor, que tuvo el apóstol Pablo a través de esta palabra, decir, lo dejo todo. Estimo más preciosa mi vida y me esfuerzo para agarrar, Señor, el camino correcto, la voluntad de usted, Señor. Aunque me cueste, Señor, aunque me sea difícil, Señor, renunciar a ciertas cosas que todavía lo estimo como preciosa o como orgullo o como una tradición para mí, Señor. Hoy me despojo, diga, de toda aquella antigua manera de vivir. Y me aboco a hacer lo nuevo que Dios me ofrece. Y me aboco, ¿no? a vivir la vida que le agrada al Señor. De aquí para adelante voy a tratar, diga, ¿no? De hacer las cosas bien correctas delante del Señor. Amado Espíritu Santo, muchas gracias le doy, Señor, esta noche, mi Dios amado, y que esta palabra pueda bendecir, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios le bendiga, que tenga, ¿no? Un buen descanso, ¿no? Y que pueda seguir meditando, ¿no? De que vale la pena dejarlo todo por el Señor, ¿no? Y aprender a comenzar a vivir la vida que a Dios le agrada. Dios le bendiga, un abrazo, un saludo, muchas bendiciones.